El gobierno durante esta jornada ha defendido la expropiación, el anuncio de expropiación de más de 110 hectáreas de esta mega toma de San Antonio, terreno en el cual se va a levantar además un plan habitacional. Queremos hablar del tema y saber, por ejemplo, los plazos de este proceso de desalojo. Estamos junto a Gloria Mayra, delegada del Ministerio de la Vivienda de San Antonio. Primero que nada, buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Y primero expliquemos los pasos que vienen a continuación desde la defensa de los propietarios del terreno. Han dicho que van a apelar, que incluso habían contratado ya las empresas a cargo de la demolición y destrucción de las viviendas y que eso era un daño adicional. ¿Cuáles son los plazos legales que vienen? Mira, el Ministerio abrió el expediente para el proceso expropiatorio. Hace 2 días ya se publicó en el Diario Oficial el decreto que habla del programa expropiatorio y empezó a funcionar, en consecuencia, la comisión de peritos que establece el precio de la expropiación. Esa comisión de peritos debería estar finalizando más o menos a mediados de diciembre, segunda o tercera semana de diciembre, estableciendo el precio de la expropiación. En ese momento, el ministro saca el decreto expropiatorio propiamente tal y el Ministerio, y en particular el Servio en este caso, deposita los recursos en el tribunal. Con eso se cierra el proceso expropiatorio y el Estado pasa a tener el dominio de esta parte del terreno que se va a expropiar. Delegada, ¿cuáles son los criterios con los que se fija el precio en una expropiación? Porque aquí una de las grandes trabas de esto, en este comité que se intentó trabajar, esta mesa de trabajo que el ministro Montes anunció y que se implementó, una de las dificultades era la diferencia entre lo que el Estado estaba disponible a pagar eventualmente y lo que los privados esperaban por el terreno. ¿Cuál es el criterio con el que se fija el valor final de esta expropiación? Mira, los peritos tienen a la mano, a la vista, todos los antecedentes que se han producido, todos los antecedentes técnicos que se han producido respecto de este megacampamento o este megaterreno. Megaterreno que está compuesto por 7 lotes, no es un solo lote, son 7 lotes. Y en la comisión técnica, tal como dijo el ministro, trabajamos 6 meses tratando de buscar acuerdo respecto de precio y condiciones de venta. ¿Qué esperaba la empresa privada? La empresa privada esperaba un precio que estaba muy por encima de las tasaciones comerciales que hizo el Servio, el doble. Pero en dólares, ¿cuánto? No, en dólares no, en lo que estamos en UF, hablemos en español, en UF. Las tasaciones del Servio fueron de 0,14 por UF por metro cuadrado, ¿ya?, sin castigar por la existencia de la toma. Claro, o sea, haciendo caso omiso de que un terreno tomado vale menos. Exacto, vale menos. Atendiendo que el terreno para su desarrollo requiere de la inversión pública, calles, consultorio, colegio, centro de cuidados, en fin, la tasación sube a 0,22. Ese fue el último precio comercial. 0,22. Solo 22. ¿Y la empresa qué esperaba? O sea, la empresa llegó, la empresa llegó a sentarse en la comisión técnica con un 0,8. Ya, más de 3 veces más. Subieron y después bajaron y el último precio que colocaron sobre la mesa fue 0,4, que viene a ser el doble de la tasación comercial establecida por el MIMBU. Pero además de eso, ellos exigieron una serie de condiciones que eran muy difíciles de cumplir. Primero, una garantía financiera por el 20% del valor, cosa que el Ministerio no está en condiciones legales de otorgar, y la firma de una compraventa, no sé, pues si esto se acababa en septiembre, en octubre, cosas que no se podían cumplir. Entonces fue el conjunto de factores que impidió llegar a un acuerdo. Frente a esto, evidentemente teníamos que, como ministerio, y el ministro lo ratificó así muchas veces, teníamos que buscar una solución sin perjuicio de la responsabilidad de cumplir con la sentencia judicial, porque eso nunca ha estado en discusión. Entonces hay que empatar aquí la sentencia, el cumplimiento de la sentencia, con la erradicación de 4.000 familias. Se hace un análisis de cabida, que es un análisis técnico, hectáreas, cuántas personas por hectárea, en fin, el tipo de geografía. Es un proceso técnico que lleva a definir que para las 4.000 familias que hoy están en el cerro, se necesitan 100 hectáreas, más 100 hectáreas aproximadamente, para reubicar estas familias. De las 215, 100 hectáreas. Y además, dentro de esas 100 hectáreas, el Servio se reserva un porcentaje a efectos de poder desarrollar vivienda para comités de vivienda que también están esperando una solución. Ahora, delegada, durante todo este proceso que ha sido muy largo, en su minuto el ministro Montes garantizó que esto al Estado no le iba a significar ni un peso. Y de hecho dijo que incluso se iba a tratar de que se generaran cooperativas de vivienda para que los propios pobladores fueran sujetos de crédito y eventualmente ellos comprar el propio terreno y después postular a subsidios para desarrollar la vivienda.
Eso no ocurrió, le va a significar un gasto fiscal. Va a significar un gasto fiscal. ¿Por qué se produce ese cambio de posición? Ese cambio se produce principalmente porque no llegamos a acuerdo con los propietarios. Porque junto con la negociación o con la conversación dentro de la comisión técnica, el Ministerio empezó a desarrollar un plan maestro, una plantilla, te voy a decir así, no acabado, un plan maestro de lo que sería el desarrollo del cerro, esta vez de las 215 hectáreas. Y efectivamente, como tú dices, la estrategia fue la constitución de cooperativas cerradas de vivienda a efectos que los pobladores, las familias agrupadas en las cooperativas pudieran adquirir el terreno. ¿Por qué cooperativas, Iván? Porque la única posibilidad que te otorga la ley de poder comprar un terreno no urbanizado para vivienda es a través de una cooperativa. No te da ninguna otra opción. ¿Y eso por qué no proliferó? ¿Por qué no fructificó aquella idea? No, las cooperativas están montadas, hay 40 cooperativas. Sí, pero no van a ser ellos los sujetos de crédito, va a ser el Estado el que las compre. Va a comprar el Estado, efectivamente, pero mantenemos el principio de corresponsabilidad. Hay cosas que aquí no quedaron en el camino porque esto abre una nueva perspectiva de trabajar la política de vivienda. Hay cosas que no quedan en el camino. Una de ellas, que las cooperativas se mantienen, además constituyeron una federación, por lo tanto tienes un sujeto con el cual conversas y trabajas a efectos de desarrollar un proyecto habitacional y esas cooperativas van a tener que contribuir de manera corresponsable al desarrollo del proyecto habitacional. Delegada, ha habido mucha crítica porque efectivamente este puede ser una señal algo equívoca para quienes están esperando el subsidio, tienen su libreta de vivienda, versus aquellos que se toman un terreno de manera ilegal. Evidentemente aquí nadie quiere ir a vivir una toma, pero acá estas personas llegaron de manera voluntaria. Tampoco nadie las obligó a ir a tomarse un terreno. Hay algunas que venían de la región metropolitana, otras son de la zona. Incluso en el camino se detectó que habían algunas personas que tenían hasta 2 viviendas, una vivienda anterior y esta segunda. Y naturalmente puede ser una señal que incentive la toma. Si yo me tomo un terreno, permanezco allí y si es masivo la toma, el gobierno va a terminar comprándola, va a terminar expropiando a los privados. Puede ser un incentivo para los privados que tengan un terreno que, el caso de Peñalolén, por ejemplo, un caso emblemático a propósito de aquello. Un terreno que tiene dificultades de ser vendido puede ser un incentivo a no resguardarlo, no tener vallas perimetrales, etcétera, para que se lo tomen, el Estado me lo va a comprar. Y también para las personas que no quieren esperar los años que cuesta tener una libreta de ahorro para la vivienda y que sale el subsidio. Mejor me lo tomo porque el Estado lo va a terminar expropiando. ¿Es una señal equívoca o no? No, yo voy a disentir. Por eso yo le pregunto, ¿es equívoca o no? No es equívoca. ¿Por qué? Porque yo creo que es equívoca. Hay varias razones. La primera es que este campamento tiene condiciones de excepcionalidad. Convengamos que 215 hectáreas, 4.000 familias, 10.000 personas, es algo que no tiene parangón. No hay otra parecida. No hay otra parecida y no hay tampoco otra solución habitacional parecida en magnitud. ¿Me entiendes? Esto en sí mismo es un desafío. Respecto de los comités de vivienda, efectivamente los comités de vivienda en el país les toca esperar mucho tiempo para llegar a tener la familia la llave de su casa propia. Hay personas que pasan años. Por supuesto, yo fui subdere y me tocó entregar un terreno a un comité de vivienda en Quintero que llevaba 20 años por el terreno, Iván. Claro, o sea, que de ahí imagínense. Ok. Pero aquí, en la megatoma, en el terreno expropiado, disculpa, en el terreno expropiado no hay vivienda. Lo que se va a desarrollar es un proyecto de urbanización y porque las viviendas están y densificación que va a estar a cargo del Servio. O sea, perdón, van a permanecer las viviendas que ya están... Se va a lotear, los terrenos se van a reducir, las familias federadas que están fuera van a entrar al predio, ¿sí? Y lo que va a aportar el Ministerio son subsidios de vivienda, los cuales las cooperativas tienen que postular. Pero ¿y el incentivo, perdona, la toma? El incentivo a tomarse un terreno. El incentivo a tomarse un terreno, yo sé... Porque efectivamente, si se vuelve a producir una toma de estas características, donde el privado se deja estar, donde el Estado no hace nada, y la toma va creciendo, y va creciendo por la excepcionalidad que usted quiera, pero esta toma es excepcional porque hay 11.000 personas, pero puede haber otra toma menos excepcional, pero con 3.000 personas, que también es muy difícil, y puede ser un incentivo a que se reproduzca el modelo. O sea, si yo me tomo un terreno, y es bastante masivo y es bastante complejo el problema, el Estado lo va a terminar solucionando vía expropiación. Es una solución para el privado que tiene un terreno que no puede vender y también puede ser una solución para las personas que dicen, entre estar, como el caso que usted cita, 20 años esperando que me entreguen la casa, me tomo el terreno y en 3 años tengo una solución, o en 4. No tengo solución en 3 y en 4. Eso es desdibujar el problema. ¿Por qué? Porque resulta que estas personas que están, ellos construyeron su vivienda, ¿cierto? Bien, mal, regular, 3/4, ellos tienen su vivienda. El Estado concurre con la urbanización, ¿sí? Y a ellos además les va a tocar aportar un valor significativamente mayor de lo que hacen los comités de vivienda. Y la diferencia
diferencia es que van a tener un terreno urbanizado, no una casa propia o un departamento propio. Entonces la diferencia es sideral. Perdón, ¿no va a ser de ellos la casa finalmente? O sea, el lote, al final, cuando el terreno esté urbanizado, por supuesto que va a ser por de eso ellos. entonces se puede producir este efecto llamado. No, o sea, siempre habrá excepcionalidades, Y el manejo de las tomas en el país es de suyo complejo. O sea, tenemos más de 1.400 campamentos. Eso habla de la realidad del país y habla del déficit habitacional. Delegado, no quiero hacer una comparación odiosa porque suele ser odiosa, pero acabamos de ver un desalojo en Lo Barnechea de familias que son nacidos en Lo Barnechea, hijos de personas que nacieron en Lo Barnechea y muchas veces nietos de personas que nacieron en esa comuna, en la comuna de Lo Barnechea, no en el sector de la dehesa, pero en Lo Barnechea, que estaban incluso escolarizados los niños allí. Y se les entrega parte de la municipalidad un subsidio de arriendo que son 340.000 pesos, con lo cual se les dice abandonen la comuna. Es una solución, es a 2 años, es una buena alternativa, dirá usted, pero a esas personas se les desarraiga. Se les dice usted no puede vivir acá en esta comuna porque en la práctica con esa plata usted entiende que no se arrienda nada en Lo Barnechea. Y eran 30 familias. ¿Y por qué pasó eso con esas 30 familias? ¿Porque eran pocas y eran fáciles de manejar versus esto que es gigantesco y es inmanejable? O sea, Iván, el desalojo el desalojo y la expropiación son recursos que el Estado tiene dentro de su legalidad para efecto de lidiar con este tipo de soluciones complejas. Evidentemente, una toma o un megacampamento de 215 hectáreas, estamos hablando del tamaño de Huasco, de 215 hectáreas, la mitad de Santiago Centro, es un problema humanitario que te toca como Estado resolver. ¿Sí? O sea, no puedes, una toma pequeña con una población acotada, tú puedes entregar como ministerio mucho más fácilmente o a través de la municipalidad ciertas soluciones que le den posibilidades a esas familias de soluciones permanentes o transitorias, dependiendo del tipo de solución. En este caso las magnitudes son desbordadas. Entonces, hay que conciliar aquí un Estado que tiene que responder a esas necesidades, al tamaño del megacampamento, 10.000 personas, donde el solo desalojo de eso implica un problema humanitario brutal, uno. Segundo, que cuando estuvimos viendo las posibilidades de reubicación, no hay ningún terreno en San Antonio que esté habilitado para eso, ¿cierto? Entonces, se busca una solución que permite para la propia ciudad el desarrollo de un proyecto que resuelve un tema dentro de los cánones que establece, no desde, porque se ha hecho mucha especulación de que son terrenos de 500, de que todo eso, no, eso el catastro mostró que todo eso era muy falso. La gran mayoría provienen de San Antonio, Cartagena y no de la región metropolitana, menos del 10% tiene subsidio de vivienda anterior, la mayoría de la población extranjera que ahí vive, que es cerca del 13%, tiene su situación regularizada. Entonces, yo creo que hay que objetivar también quién vive ahí. Entonces, das una solución de un proyecto habitacional que resuelve esta toma, permite un arraigo de las familias, amplía la oferta habitacional para San Antonio y trae inversión pública. O sea, hay una diferencia bastante significativa. Claro, lo que lo hace inmanejable es la magnitud. La magnitud, por supuesto, por eso le digo que si se llega a volver a generar un caso de magnitud es poco manejable, a lo mejor 4.000 familias, 11.000 personas, es difícil que se produzca de nuevo. Pero se le pueden instalar 1.000 familias en un terreno grande y va a tener un tema. Por eso, como además estamos en recta final de campaña presidencial, pues fue tema del debate de Arche ayer, el candidato dijo esto evidentemente es un efecto llamado, porque si el Estado va a terminar comprando el terreno y regularizando una situación que es ilegal, es una toma ilegal, puede ser un efecto llamado a decir, ¿sabe qué? Si las tomas son lo suficientemente grandes, vamos a terminar comprando, porque si la toma es chica, como la de Lo Barnechea, son 30 familias, las vamos a sacar. Si son 4.000 familias, las vamos a asentar. Es una situación irregular. Evidentemente, o sea, la de las 30 familias y la de las 4.000 familias es una situación irregular. Y las tomas en sí mismo no es algo que sea la forma de resolver el problema habitacional. ¿Qué mensaje cree que se le da a la persona que está a lo mejor hoy día de allegada, con una libreta de familia, de la vivienda, ahorrando y esperando años una solución? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que el ministro usó una acepción esta mañana que me gustó y me gustaría traerla a colación. Él dijo que frente al déficit habitacional que tenemos en el país hay varias filas. Está en la fila de los programas regulares que tenemos que revisar, porque no es posible que alguien tenga que esperar 20 años por una casa propia. Porque ahí pasa un tercio de la vida en eso. No, exacto, ¿por qué? Porque el Estado compra el terreno, construye, habilita,
O sea, urbaniza y le entrega la llave a esa familia que está esperando. El nivel de ahorro que tiene ahí esa familia es mínimo, 10 UF, 20 UF. Entonces, esa es una fila. La otra fila es la de los allegados. La otra fila es de la gente que por distintas razones termina en una toma. Y esta toma, te voy a decir, yo creo que es importante mirarlo porque no es que se produzcan tomas de este tamaño así como hongos bajo la lluvia, ¿no? Este terreno lo tiene la inmobiliaria desde 1997 y la toma se produce en el 19-20. O sea, son varias décadas de un terreno deshabitado, sin ningún tipo de resguardo, ningún tipo de resguardo. Y además de eso, tienes toda la información que los propios pobladores han hecho pública en términos que de alguna manera fueron motivados a llegar ahí. De hecho, entre el 19 y el 22, esto ya estaba finiquitado. Y para entender la génesis de esto, ¿qué falló aquí? Porque efectivamente, cuando uno tiene un predio, si usted es propietario de un predio, tiene la obligación de tenerlo cerrado. El privado tiene la obligación de tener el predio cerrado. Pero también si se produce una situación irregular de una toma, el Estado tiene el deber de resguardar también aquello. ¿Qué falló aquí para que durante años nadie hiciera nada, salvo el asentamiento irregular que crecía hasta transformarse en la toma más grande del país? Yo creo que ahí si quisiera establecer responsabilidades en esto, yo creo que hay responsabilidades tanto del Estado como de los propios privados, y eso es uno de los temas con que lidiamos permanentemente. ¿Qué nivel de Estado? Porque los privados evidentemente no resguardaron bien el terreno. ¿Y el Estado a qué nivel? Desarrollaron a nivel de carabinero, a nivel de municipio, a nivel de delegación. ¿A qué nivel falla? Yo creo que todos los anteriores, en la medida de que tú tienes un terreno que no está protegido y esto se va produciendo, obliga a una intervención temprana. Esa intervención, por las razones que fueran, no tengo ni idea, del 97 al 2025 tú comprenderás, hay mucha agua bajo el puente que ha recorrido, pero cuando ya te enfrentas a la toma, recién este campamento aparece en el catastro de campamentos del mismo en el 2022. En el 2022 dice en ese momento que se empieza a intervenir. Los años anteriores esto no fue así, y más bien lo que habían o lo que se promovió o lo que se conoce son soluciones donde se esperaba que las personas compraran directamente a los propietarios los terrenos que habían ocupado. ¿Quién incentivaba la toma, dice usted? Yo siento que ahí es difícil, mira, ¿El privado? Yo creo que todo en la vida es difícil decir que hay una sola verdad. Es difícil decir que hay una sola verdad. Me parece que el hecho mismo de que el terreno estuviera desprotegido significaba ya un incentivo. Dos, que tuviéramos un proceso tan complicado como el estallido y posteriormente la pandemia, que afectó la calidad de vida de mucha gente, y el puerto, propiamente tal, de San Antonio y Cartagena, también se vieron muy afectados, hace que mucha gente busque en la toma una solución de vivienda que no tenía. Entonces yo siento que aquí hay varios elementos, no es solo uno el que llega a tener la toma más grande de Chile. Antes que se nos vaya el tiempo, ¿se puede garantizar que no se vaya a terminar regularizando o entregándole títulos de propiedad y construyendo, urbanizando terrenos de casas de personas que ya tienen una vivienda anterior, de personas extranjeras que están en situación migratoria irregular, o de personas que no tienen arraigo y hicieron un efecto, como la iban a comprar, me llego y me tomo un terreno? Por supuesto. ¿Se va a garantizar? Nadie que tenga otra casa va a llegar a ser regularizado. Esas tres cosas están garantizadas. Las personas que van a entrar en el proyecto habitacional son las personas que están catastradas por el Servio. Primer requisito, catastradas y que vivan en el cerro, porque esa es otra. O sea, hay gente que va, se catastra, aparece y después y aparece los fines de semana y se va. Había una treintena de personas que tenían otra vivienda, por eso le estoy preguntando, o sea, porque claro, si yo me catastro y de lunes a viernes vivo en una comuna en la región metropolitana y sábado y domingo me voy a la toma, es una segunda vivienda. Evidentemente que es así. Puede ser muy incómoda, en un cerro, lo que usted quiera, pero es una segunda vivienda. No, eso no entra. Entran personas catastradas que vivan en el cerro, que no tienen otra vivienda, que no tienen subsidio anterior. Así de claro, no entran. ¿Puede haber una excepción? Sí, si hay una persona. ¿Y se van a aplicar los filtros? Porque cuando aparezca se el aplican caso... todos los filtros. Iván, llevamos 2 años trabajando muy codo a codo con las cooperativas, haciendo realmente revisión de todo el cerro, mirando las familias para efecto de que la gente que se quede en este proyecto habitacional efectivamente sean personas que estén resolviendo una carencia de vivienda. Y respecto a la población extranjera,
te quiero decir que el 80% de la población extranjera que está ahí tiene su situación migratoria regularizada. ¿Y el 20% restante? Y el 20% restante tendrá, como las personas que no acreditan y que no pueden quedarse en el proyecto de habitacional, tendrán que salir del cerro. ¿Usted tiene una cifra que nos puede entregar hoy día de cuánto le va a costar al Estado esto? No, porque no lo tengo, porque lo que se ha planteado en No estas... porque no se sabe o porque no está el número final, pero habrá un orden de magnitud. No, sí, pero te quiero explicar por qué. Porque 11 millones de dólares, 12 millones de dólares, no, 20 millones de dólares. No, lo que pasa es que el paño que se expropia es un paño que para urbanizar tiene distintas realidades. Hay un cerro. Ese cerro implica una urbanización más costosa que la zona plana, ¿cierto? El cerro tiene factibilidad de agua solo en algunas partes, en otras partes hay que ampliar la factibilidad de parte de SVAL, la ubicación de las matrices, las calles. Hay una vía urbana de ingreso al norte de la comuna que es del MOP, que también va a estar ahí. Entonces yo te diría que esto es un proyecto... Se habla de 11.000 millones de pesos. Mira, no, pero eso es el valor de la expropiación del terreno. De la expropiación del terreno. Más todo lo que hay que hacer. Más toda la urbanización. Que una urbanización, es que no pierdas la dimensión, es la urbanización de un barrio completo de San Antonio. Por eso es importante tener la cifra. Si el terreno va a costar más o menos 11.000 millones de pesos, que son como 11 millones de dólares para cerrar. Y además vas a tener el aporte equivalente de las cooperativas, porque eso es muy importante que lo agregues también en la suma. Lo demás es la inversión en infraestructura pública que el Estado Espacios verdes, escuela, todo lo que hay que hacer. Calles, alcantarillado, agua potable, luz, hay que urbanizar. Servicio fácil. Que es lo mismo que haces en cualquier desarrollo habitacional regular. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Mira, el tiempo que desde que se está... Porque hay plazos judiciales, la empresa va a apelar y esto puede retardar. Exactamente, pero una vez que el Estado tiene el dominio sobre el terreno, o sea, se ingresa el decreto, se publica en el diario oficial y se pone el dinero en tribunales, el Estado tiene el dominio. Por supuesto que los propietarios pueden abrir un proceso judicial, están en su pleno derecho, pueden alegar sobre el precio, sobre el tamaño del predio. Muchas veces, en otros casos, se logra una expropiación consensuada, es decir, ya, exprópiame más. En fin, eso abre otro escenario. Y de ahí en adelante calculamos que van a ser unos 8 o 10 años. Si esto es un desarrollo, 10 años. Esto es un desarrollo urbano de parte importante de la ciudad de San Antonio. Y eso es importante colocarlo porque no es solamente solucionar el problema de un megacampamento. Se van a pasar 2 gobiernos antes de que esto esté completamente resuelto. Y por eso te digo que es una política de Estado, porque es el desarrollo de un barrio donde hay inversión pública, en infraestructura pública, en vialidad, en transporte. Y yo te diría que es una inversión que San Antonio está necesitando a gritos. Gloria Mayra, delegada del Ministerio de Vivienda de San Antonio, queremos dar las gracias por estar con nosotros Iván, acá en el estudio, además gracias. entregando todos los antecedentes que hay que tener sobre la mesa en relación a esta solución que se le da a la megatoma de San Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Un placer, que esté muy bien. Igualmente.